Dicen que la mente es el mayor misterio del ser humano, una herramienta tan poderosa que puede crear un cielo o un infierno dentro de la misma persona. Pero lo que casi nadie sabe es que la mente no siempre está de tu lado, que muchas veces, sin darte cuenta, se convierte en tu mayor enemigo. Desde niños nos enseñan a pensar, a analizar, a razonar, a confiar plenamente en nuestros pensamientos. Pero nadie nos enseña a detenernos y observarlos. Nadie nos dice que pensar no siempre significa comprender y que lo que pasa por tu cabeza no siempre es verdad. Vivimos en un constante diálogo interno, una voz que nunca calla, que juzga, que compara, que teme, que recuerda lo que ya no existe y anticipa lo que aún no ha pasado. Esa voz, ese flujo de pensamientos incontrolables, se ha convertido en lo que creemos ser. Pero Eckhart Tolle nos recuerda una verdad profunda. Tú no eres tu mente. Tú no eres esa voz que habla dentro de ti. Tú eres quien la escucha. La mente puede ser una herramienta maravillosa si tú la usas conscientemente. Pero cuando ella te usa a ti, cuando te identificas con cada pensamiento, con cada emoción que surge, comienzas a perderte en una ilusión, en un mundo hecho de ideas y recuerdos. Te desconectas del presente, del único momento que realmente existe, y empiezas a vivir atrapado en un pasado que ya terminó o en un futuro que aún no ha llegado. Esa es la raíz del sufrimiento humano. No es la vida la que duele, es la historia que la mente inventa sobre ella. Es la interpretación constante de lo que ocurre lo que genera angustia, preocupación, miedo. Si observas bien, verás que tu mente está casi siempre en movimiento, saltando de un pensamiento a otro, como si tuviera miedo de quedarse en silencio, porque el silencio, para la mente, es ofimal. Y sin embargo, ese silencio es el comienzo de la verdadera libertad. Cuando dejas de luchar contra los pensamientos y comienzas a observarlos con calma, algo cambia profundamente. Te das cuenta de que no necesitas creer en cada cosa que tu mente dice, que puedes simplemente ver cómo aparecen y desaparecen como nubes que cruzan el cielo sin aferrarte a ninguna. Ese instante de conciencia, ese momento en el que miras sin juicio, sin querer cambiar nada, es el principio del despertar, el principio de una nueva manera de vivir. Eckhart Tolle enseña que el secreto no está en controlar la mente, porque intentar controlarla es seguir siendo esclavo de ella. El verdadero poder está en observarla, en permitirle hablar sin identificarte con su voz. Cuando haces esto, cuando simplemente miras el pensamiento como quien mira una ola en el mar, aparece algo detrás, una quietud, una presencia, un espacio de conciencia que no depende de lo que pienses. Ahí descubres algo impresionante, que tú no eres la mente, sino la conciencia que la percibe. Y desde ese espacio, la mente ya no domina. Se vuelve ligera, pierde su peso y empieza a servirte en lugar de gobernarte. El secreto que nadie te contó sobre tu mente es este, que no necesitas cambiar tus pensamientos para encontrar paz. Solo necesitas dejar de creer que tú eres ellos, porque más allá del ruido mental, más allá del miedo y de la historia personal, hay un silencio vivo, una presencia profunda que siempre estuvo ahí, esperando que dejaras de identificarte con la mente para poder reconocerte como lo que realmente eres. Conciencia pura, observadora, libre y eterna. Cuando comienzas a comprender que no eres tu mente, algo dentro de ti empieza a desmoronarse. Las viejas estructuras de pensamiento, las creencias con las que te identificabas, los juicios sobre ti mismo y sobre los demás, todo empieza a perder fuerza porque ya no estás alimentando el pensamiento con tu atención. Y aquí es donde sucede lo que Eckhart Tolle llama el inicio de la presencia. Ese momento en el que te das cuenta de que puedes estar aquí, completamente aquí, sin necesidad de pensar en nada, solo observando, sintiendo la vida tal como es, sin interpretarla, sin nombrarla, sin querer cambiarla. Ese instante, aunque parezca pequeño, es un punto de inflexión en tu existencia. La mayoría de las personas viven atrapadas en una mente que nunca se detiene, una mente que les roba el momento presente con historias sobre el pasado y temores sobre el futuro. Pero si observas bien, el pasado no es más que un conjunto de recuerdos,
imágenes mentales que aparecen ahora, en este instante. ¿Y el futuro? Tampoco existe todavía. Son solo pensamientos proyectados en la pantalla de la mente. Todo lo que realmente existe es este momento, este ahora, que tan pocas veces experimentamos conscientemente. Cuando la mente se calma, cuando la observas sin resistencia, se abre un espacio, un vacío lleno de vida. Y ese espacio es donde surge la verdadera inteligencia, la que no pertenece al pensamiento, la que no tiene forma, pero lo comprende todo. Eckhart Tolle dice que el pensamiento es una herramienta maravillosa cuando la usas para crear, para resolver, para comunicar, pero que cuando se convierte en un hábito incesante, en un ruido que nunca calla, deja de servirte y comienza a dominarte. Y eso es lo que mantiene a la mayoría de las personas en un estado de ansiedad constante, buscando paz en lugares donde no puede encontrarse, porque la paz no está en el pensamiento. La paz es lo que queda cuando el pensamiento se detiene. Imagina por un momento que pudieras observar tus pensamientos sin identificarte con ellos. Ver cómo surgen, cómo cambian, cómo desaparecen, sin tocarlos, sin juzgarlos, solo viéndolos pasar. ¿No sería liberador? Eso es lo que significa estar presente. No eliminar los pensamientos, sino reconocer que tú existes más allá de ellos. Y en ese reconocimiento surge una profunda claridad, porque cuando ya no eres esclavo de tu mente, puedes ver la vida tal como es, sin distorsiones, sin el filtro del miedo, del deseo o del pasado. El secreto que nadie te contó sobre tu mente no es una técnica, ni una creencia nueva. Es una comprensión que transforma toda tu manera de vivir. Cuando te das cuenta de que puedes observar la mente, entiendes que no puede dominarte, porque lo que tú eres está más allá de lo que piensas, más allá del tiempo y más allá del ruido. Ahí, en ese silencio consciente, es donde comienza la verdadera libertad. La libertad de ser sin necesidad de pensar. La libertad de estar completamente presente, en el ahora, donde la vida realmente sucede. Cuando llegas a ese punto en el que puedes observar tu mente sin dejarte arrastrar por ella, algo comienza a cambiar en la raíz misma de tu experiencia. Ya no reaccionas de manera automática, ya no te pierdes en pensamientos que antes te dominaban sin darte cuenta. Empiezas a notar un espacio entre tú y lo que piensas, un pequeño instante de silencio en el que puedes decidir si seguir la corriente del pensamiento o simplemente dejarlo pasar. Ese instante es poder, es libertad y es el principio del despertar de la conciencia, porque la verdadera transformación no ocurre cuando cambias lo que piensas, sino cuando dejas de identificarte con los pensamientos por completo. Eckhart Tolle explica que la mente humana tiene un patrón de funcionamiento que siempre busca problemas. Siempre está analizando, juzgando, clasificando, comparando, y cuando no los encuentra en el exterior, los inventa. Necesita conflicto para existir, porque el conflicto alimenta su identidad. Por eso muchas veces puedes sentir que incluso cuando todo parece ir bien, algo dentro de ti busca una razón para preocuparse, para temer, para imaginar un escenario negativo. Ese impulso no es tuyo, es de la mente que teme su propia desaparición. Porque cuando estás totalmente presente, cuando tu atención se posa por completo en el ahora, la mente se queda sin energía, se silencia, y en ese silencio pierde su dominio sobre ti. El problema no es pensar, el problema es creer cada pensamiento como si fuera verdad absoluta. Cuando observas sin juicio, cuando dejas que la mente haga lo que quiera sin involucrarte, descubres algo asombroso, que tú puedes existir perfectamente sin estar pensando todo el tiempo. Que hay un estado de presencia pura, silenciosa, viva, que no necesita palabras. Ese estado es lo que realmente eres, conciencia despierta, no limitada por el cuerpo ni por la historia personal, sino una presencia que observa, que percibe, que es. Y cuando experimentas aunque sea un instante de esa conciencia libre, te das cuenta de que nada externo puede darte la paz que surge de ahí. Porque esa paz no depende de las circunstancias, no depende del éxito, del reconocimiento, de la aprobación o de los logros. Está más allá de todo eso. Está en ti, esperando a que dejes de buscar. La mayoría de las personas viven como si fueran sus pensamientos. Se enredan en su propia historia mental,
Yo soy esto, yo no puedo aquello, yo debería ser diferente. Pero eso solo son etiquetas, palabras que la mente usa para definirse. Y mientras más te aferras a esas definiciones, más te separas de lo que realmente eres. Porque tú no eres una historia, tú eres la conciencia que observa la historia. Y cuando comprendes esto profundamente, el juego cambia. El sufrimiento empieza a perder sentido y la vida se vuelve más liviana, más clara, más real. El secreto que nadie te contó sobre tu mente es que cuando dejas de luchar con ella, cuando simplemente permites que sea sin identificarte, ella pierde su poder y en su lugar surge algo inmensamente más grande, una calma que no necesita motivo, una claridad que no depende del pensamiento y un silencio que no es vacío, sino plenitud. Ese es el comienzo del verdadero despertar, el punto en el que empiezas a vivir no desde la mente, sino desde la conciencia que la trasciende. A medida que esta comprensión se profundiza, comienzas a notar que el mundo exterior, tus relaciones, tus emociones, incluso tus reacciones cotidianas, empiezan a transformarse de una manera silenciosa pero radical. Lo que antes te alteraba, ahora simplemente pasa. Lo que antes te preocupaba durante días, ya no tiene el mismo peso. Y no es porque la vida haya cambiado, es porque tú has cambiado la forma de experimentarla. Cuando dejas de vivir desde la mente y empiezas a vivir desde la conciencia, todo adquiere una nueva claridad. Es como si la niebla se disolviera y pudieras ver las cosas tal como son, sin el filtro del pensamiento, sin la historia que tu mente siempre está contando. Eckhart Tolle explica que la mente humana vive casi siempre en el tiempo psicológico, un tiempo que no es real, porque solo existe en la memoria y en la anticipación. El pasado es un recuerdo, el futuro una proyección. Y sin embargo, el ser humano ha construido toda su identidad en base a esas dos dimensiones inexistentes, lo que me pasó y lo que me pasará. Y mientras tanto, el único momento real, el ahora, pasa desapercibido, ignorado, como si no tuviera valor. Y sin embargo, el presente es lo único que tienes, lo único que existirá jamás. Cada respiración, cada sensación, cada instante de conciencia sucede aquí, ahora. Y cuando logras vivir en ese estado, descubres que la vida nunca fue un problema que resolver, sino algo que experimentar plenamente. Pero la mente no se rinde fácilmente. Ella quiere volver al control, quiere recuperar su dominio. Por eso, incluso después de comprender esto, aparecerán pensamientos que te dirán, esto no es suficiente, deberías estar más avanzado, todavía no lo has conseguido. Y ahí está la trampa, porque en el momento en que crees esos pensamientos, vuelves al viejo patrón, vuelves a estar identificado con la mente. Lo importante es verlo, reconocerlo, sin juzgar, y volver al presente, una y otra vez, con paciencia, con suavidad, como quien entrena un músculo. La práctica de la presencia no se trata de eliminar la mente, ni de rechazar los pensamientos, sino de reconocer su naturaleza, entender que la mente es una herramienta útil, pero que no puede ser tu dueña. Cuando observas sin resistencia, sin intentar cambiar nada, los pensamientos pierden intensidad, pierden poder, y entre uno y otro pensamiento aparece un espacio. Ese espacio es el silencio del que habla Tolle, un silencio vivo, consciente, no un vacío muerto, sino una presencia pura que contiene toda la vida. Cuando te estabilizas en ese espacio, te das cuenta de que nada puede afectarte realmente, porque lo que tú eres no puede ser tocado por nada que sucede en el mundo de las formas. Y entonces empiezas a ver a los demás con otros ojos. Dejas de reaccionar a su comportamiento porque entiendes que cada persona que te rodea también está atrapada en su propia mente. También vive identificada con pensamientos y emociones que no comprende. Y esa comprensión trae compasión. Ya no juzgas, ya no atacas, porque ves más allá del personaje. Ves el mismo fondo de conciencia que hay en ti reflejado en el otro, y eso cambia todo.
Cuando vives en el presente, el tiempo pierde su poder sobre ti. Ya no estás corriendo detrás de algo ni huyendo de lo que fue. Simplemente estás aquí, en este instante, completamente despierto. Y es en ese estado donde surge la verdadera creatividad, la verdadera inspiración, porque la mente deja de interferir, deja de buscar y permite que la vida se exprese a través de ti sin esfuerzo, sin tensión, sin miedo. El secreto que nadie te contó sobre tu mente es que no necesitas luchar con ella para despertar. Solo tienes que dejar de seguirla ciegamente, observarla con amor, permitirle ser y regresar al silencio de la hora una y otra vez. Ahí descubrirás que detrás de cada pensamiento, detrás de cada emoción, hay algo más profundo, algo inmutable, algo que no puede ser tocado por el tiempo, y eso eres tú. La conciencia eterna que observa, el espacio donde todo aparece y desaparece, el fondo silencioso del que brota la vida misma. Y cuando ves eso, no necesitas creer en nada, porque lo estás experimentando directamente. Estás viviendo la verdad que siempre estuvo dentro de ti, esperando a ser recordada. A medida que permaneces más tiempo en ese estado de observación consciente, descubres que el silencio interior no es algo que tengas que crear, sino algo que siempre estuvo ahí, cubierto por capas y capas de pensamientos, de preocupaciones, de recuerdos, de interpretaciones. La mente es como un cielo lleno de nubes, pero el cielo en sí nunca desaparece, solo está cubierto temporalmente. Cuando comienzas a observar las nubes sin resistirte, sin querer empujarlas, sin intentar cambiarlas, se disuelven por sí mismas y aparece la inmensidad del cielo azul. Así funciona la conciencia. Cuando no te identificas con la mente, cuando simplemente la dejas ser, lo que eres realmente comienza a revelarse. Una presencia tranquila, profunda, sin esfuerzo, que siempre estuvo ahí esperando a que dejaras de mirar hacia otro lado. Eckhart Tolle enseña que la mente busca constantemente significado en cosas externas. Cree que la felicidad llegará cuando logres algo, cuando cambia una situación, cuando otra persona actúe de cierta manera. Pero esa búsqueda interminable nunca termina, porque la mente se alimenta de la insatisfacción. Necesita mantenerte buscando para seguir existiendo. Te dice que la paz está en el futuro, que necesitas resolver todo lo que está pendiente. Y así te mantiene atrapado en una rueda sin fin. Y sin embargo, la paz que buscas no está en el futuro. Está aquí, justo ahora, en el espacio silencioso entre dos pensamientos, en la simple conciencia de ser. Cuando dejas de creer en la historia que tu mente cuenta y entras en contacto directo con este instante, la búsqueda termina, porque ya no hay nada que alcanzar. Lo que estabas buscando siempre fuiste tú. El secreto está en ver que los pensamientos no son enemigos, son solo energía en movimiento. Surgen, existen por un momento y se van. El problema empieza cuando tú los tomas como verdad, cuando los conviertes en identidad. Yo soy esto, yo no soy aquello. Esto me pasó, esto me define. Esas frases parecen inocentes, pero son las cadenas invisibles que te atan a la ilusión del yo. Porque mientras creas ser lo que piensas, seguirás siendo esclavo del pensamiento. Pero cuando te das cuenta de que puedes observarlo, sin creerlo, sin alimentarlo, la identificación se rompe. Y en ese momento nace la verdadera libertad. La libertad de ser sin etiquetas, sin historia, sin límite. Con el tiempo, empiezas a notar que incluso los momentos difíciles, el dolor, la tristeza, la pérdida, pueden ser oportunidades para despertar, porque cada situación que la mente interpreta como un problema contiene dentro de sí una puerta, una posibilidad de mirar más allá del pensamiento. El sufrimiento deja de ser algo que evitar y se convierte en un maestro silencioso que te muestra dónde todavía estás identificado con la mente. Cuando aceptas el momento tal como es, sin resistencia, algo dentro de ti se relaja, se abre. Y ese acto de rendición no es debilidad, es sabiduría, porque reconoces que la vida es más grande que la mente. Eckhart Tolle dice que la rendición no es resignación. No significa que dejes de actuar. Significa que actúas desde un lugar más profundo, desde una quietud interior que no depende del resultado. Haces lo que tengas que hacer, pero sin el peso del miedo o de la expectativa, sin la ansiedad de controlar lo que no puedes controlar. Y entonces, paradójicamente,
todo empieza a fluir con más facilidad, porque ya no estás luchando contra la corriente de la vida, estás alineado con ella. Este es el punto donde empiezas a vivir desde la conciencia, no desde el pensamiento. Cada respiración, cada gesto, cada palabra se vuelve una oportunidad para estar presente, para reconocer la vida en su forma más simple, sin interpretación, sin filtro. Y ahí, en esa simplicidad, descubres una plenitud que no depende de nada externo. No necesitas hacer nada para sentirte completo, porque la conciencia que eres ya es completa. No le falta nada. Y cuando comprendes eso profundamente, el miedo desaparece, porque ya no estás buscando seguridad en lo efímero. Ya no necesitas proteger una identidad que no es real. El secreto que nadie te contó sobre tu mente es que el poder no está en controlarla, ni en vencirla, sino en comprenderla, en ver su naturaleza y permitir que se exprese sin resistencia. Porque lo que observa, lo que es consciente de la mente, no puede ser perturbado. Y ese observador, esa conciencia silenciosa que nunca cambia, eres tú. Siempre lo fuiste y siempre lo serás. Cuando llegas a ese nivel de comprensión, cuando comienzas a vivir desde la conciencia y no desde la mente, la percepción del mundo cambia completamente. Lo que antes parecía caótico o injusto, ahora lo ves con una claridad distinta. Ya no sientes la necesidad de reaccionar impulsivamente ante cada pensamiento o emoción, porque sabes que no eres ellos. Sabes que puedes observarlos sin dejarte arrastrar. Y en ese simple acto de observar sin juicio, todo comienza a transformarse. Los pensamientos pierden su fuerza, las emociones se disuelven más rápido, y lo que antes te dominaba, ahora se convierte en algo que simplemente pasa por ti, como el viento que cruza el campo sin dejar huella. Eckhart Tolle explica que la mente humana no soporta el vacío, no soporta el silencio. Por eso crea constantemente ruido, pensamientos, distracciones, historias. Pero ese ruido no es tu enemigo, es un recordatorio. Cada vez que la mente empieza a hablar sin parar, cada vez que sientes ansiedad o preocupación, tienes la oportunidad de detenerte, respirar y volver a la hora, no para escapar de los pensamientos, sino para observarlos con plena atención. Esa es la práctica de la presencia. Y aunque parece algo simple, es la puerta más poderosa hacia la liberación interior. Cuando estás completamente presente, cuando no estás en el pasado ni en el futuro, la mente pierde el control y surge una inteligencia más profunda, una sabiduría que no proviene del pensamiento, sino del silencio, de ese espacio entre pensamientos donde reside la conciencia pura. Desde ahí las decisiones se vuelven más claras, las palabras más auténticas, las acciones más armoniosas, porque ya no actúas desde el miedo ni desde la carencia, sino desde la conexión directa con la vida. Y la vida, cuando no es interferida por la mente, fluye con una perfección natural, sin esfuerzo, sin conflicto. Pero esto no significa que la mente desaparezca por completo. Seguirá apareciendo, seguirá hablando, seguirá intentando atraparte. Y está bien. No necesitas que se calle, solo necesitas verla, reconocerla y no dejarte llevar. Cada vez que observas un pensamiento sin identificarte, fortaleces tu conciencia. Y poco a poco, ese espacio de presencia se vuelve más estable, más constante, hasta que llega un momento en que puedes vivir en medio del ruido del mundo y aún así mantenerte en silencio por dentro. Esa es la verdadera libertad, no la ausencia de pensamiento, sino la capacidad de no ser arrastrado por él. Eckhart Tolle dice que cuando la mente se aquieta, cuando la conciencia se vuelve el estado natural, descubres que no hay nada fuera de ti que pueda hacerte completo, porque tú ya eres eso que buscabas. Tú eres la vida consciente experimentándose a sí misma. Y cuando ves eso con claridad, la dualidad desaparece, el bien y el mal dejan de ser absolutos, y comprendes que todo lo que ocurre, incluso lo que la mente llama error o fracaso, tiene un propósito dentro del juego de la existencia. Cada experiencia, incluso las más dolorosas, sirven para llevarte a un punto de rendición, donde la mente se agota y tú, la conciencia que observa, emerge como lo que realmente eres. Y es entonces cuando entiendes lo que Tolle quiere decir con el poder de la hora. No es una idea bonita,
Es una experiencia real, un estado en el que la mente deja de gobernarte y empieza a servirte, donde puedes usar el pensamiento cuando lo necesitas y soltarlo cuando no, donde la vida deja de sentirse como una lucha y empieza a fluir como una danza, no porque todo sea perfecto, sino porque tú has dejado de resistirte, has dejado de pelear contra lo que es, y en esa aceptación profunda encuentras una paz que no tiene causa, una paz que no puede perderse porque no depende de nada. El secreto que nadie te contó sobre tu mente es que ella nunca fue tu enemiga. Simplemente estaba intentando protegerte, mantenerte a salvo dentro de los límites de lo conocido. Pero ahora sabes que no necesitas vivir encerrado en esos límites, que hay una dimensión más amplia, más profunda, más viva, esperando a ser experimentada. Y esa dimensión no está en otro lugar, no está en otro tiempo, está aquí, justo ahora, detrás del ruido, detrás del pensamiento, en el silencio de la conciencia que observa. Y en ese silencio está todo lo que siempre buscaste. Y así, cuando llegas al final de este viaje interior, comprendes que todo lo que buscabas fuera de ti ya estaba dentro desde el principio, que todo el sufrimiento, toda la confusión, toda la lucha, solo existían porque estabas identificado con la voz de tu mente y que en el momento en que empezaste a observarla, sin resistirte, sin creer todo lo que te decía, comenzó la verdadera transformación. Te diste cuenta de que detrás de cada pensamiento, detrás de cada emoción, hay un espacio de conciencia que nunca cambia, un espacio inmóvil, eterno, donde la paz no depende de las circunstancias, donde la vida simplemente es. Y tú formas parte de esa vida, no como un fragmento separado, sino como la totalidad misma experimentándose a través de ti. Eckhart Tolle nos enseña que el despertar no es un logro, no es una meta, no es algo que se obtiene con esfuerzo. Es simplemente dejar de buscar, es rendirse al momento presente y reconocer lo que siempre ha estado aquí, el simple hecho de ser consciente. Cuando entiendes eso, la mente ya no tiene el mismo poder. Puedes seguir hablando, puedes seguir creando historias, pero tú ya no te las crees, ya no las alimentas con tu atención. Y entonces la mente se calma, se vuelve un aliado, una herramienta al servicio de la conciencia y no su dueña. Esa es la verdadera libertad, vivir sin ser esclavo del pensamiento, actuar sin miedo, existir sin depender del pasado ni del futuro. Todo lo que la mente llama yo, todas esas etiquetas, esos roles, esas identidades que has ido acumulando, empiezan a perder sentido, porque te das cuenta de que tú no eres nada de eso. Tú no eres tu nombre, tu cuerpo, tus recuerdos, ni tus creencias. Tú eres el espacio en el que todo eso aparece y desaparece. Eres la conciencia pura, ilimitada, silenciosa, que observa todo. Cuando vives desde ahí, el mundo exterior puede seguir siendo el mismo, pero tú ya no eres el mismo que lo observa, y eso lo cambia todo. En ese estado, incluso los momentos de dificultad se vuelven oportunidades para profundizar. Ya no los ves como castigos, sino como llamados a estar más presente. Cada situación, cada persona, cada emoción se convierte en un espejo que te recuerda quién eres realmente. Y así, la vida deja de ser una lucha y se convierte en un camino de aprendizaje continuo, donde cada instante tiene valor, incluso el más pequeño, porque en cada uno de ellos puedes despertar. Y lo más hermoso de todo es que este despertar no te separa del mundo, no te convierte en alguien distante o desconectado. Al contrario, te hace más humano, más sensible, más compasivo, porque al ver la conciencia en ti, comienzas a verla en los demás. Reconoces que detrás de cada persona, detrás de cada mirada, detrás de cada historia, hay la misma presencia que hay en ti. Y en ese reconocimiento desaparece la separación. Ya no hay yo y los otros. Solo hay conciencia expresándose en infinitas formas. Ese es el secreto que nadie te contó sobre tu mente. Que cuando la trasciendes, no pierdes nada. Lo ganas todo. Porque dejas de vivir en la ilusión de lo que creías ser y despiertas a lo que siempre fuiste.
la vida misma consciente de sí, infinita, silenciosa y eterna. Cuando llegas ahí, no hay nada más que buscar, no hay nada que temer, no hay nada que demostrar. Solo queda la paz, la presencia y la certeza profunda de que este momento, este ahora, es todo lo que existe y todo lo que necesitas. Y entonces lo entiendes. Entiendes que el mayor milagro no es cambiar la vida, sino verla con ojos nuevos, sin el filtro de la mente, desde la quietud del ser. Y al hacerlo, descubres que la vida nunca te faltó, solo estabas demasiado distraído por el ruido de tus pensamientos como para escucharla. Ahora, en este silencio, puedes oírla, puedes sentirla, puedes vivirla plenamente. Y eso es el despertar del que Eckhart Tolle ha hablado siempre. La realización de que tú eres la conciencia detrás de todo, el observador silencioso que siempre estuvo ahí, esperando pacientemente a que recordaras quién eres realmente.